Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marianela Cueva, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Tal como estuvimos publicando en nuestras redes, en el día de hoy estaremos llevando a cabo la sexta charla de nuestro proyecto llamado Panel de Abogados. Previo a iniciar la jornada, quisiera pedirles por favor que los micrófonos permanezcan silenciados a lo largo de toda la actividad y mismo quienes quieran iniciar las cámaras no hay ningún problema. A su vez, también les pido por favor que todas las preguntas que vayan surgiendo para que puedan ser respondidas al finalizar la charla, las vayan escribiendo a través del chat. Por último, les recuerdo que durante esta actividad estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder enviarles el certificado de asistencia correspondiente. Bueno, ahora sí, como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Eduardo Lepore, quien es doctor en Sociología, director del Programa de Investigación Pobreza, Inclusión y Política Social, director nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social en la Secretaría de Seguridad Social del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y además, también tenemos el agrado de recibir a la doctora Alexandra Biasuti, quien es abogada graduada en UCA en la sede de Rosario, con un máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España, y quien desde el año 2007 se desempeña en la Secretaría de Seguridad Social como analista principal en el área normativa y es asesora en dicha cartera de Estado. Bueno, por su gran trayectoria y experiencia, serán ellos quienes hoy brindarán una charla acerca de experiencias comparadas y perspectivas para la regulación en la Argentina de trabajadores de plataformas y su protección laboral y de seguridad social. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y les doy la palabra a los disertantes. Bueno, muchas gracias, Marian, y les agradezco la invitación. Siempre son iniciativas muy placenteras poder participar, así que los felicito por este ciclo de charlas que están teniendo. He visto algunas otras que realizaron, y bueno, así que muchas gracias. También lo he compartido con mis colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, tanto con los profesores como con los estudiantes. Así que creo que este tipo de actividades también incluso facilita el intercambio entre las distintas carreras y entre los estudiantes de las distintas carreras. Así que, de nuevo, 2 veces felicitaciones. Nosotros vamos a presentar una charla hoy con Alex y nos vamos a centrar en un tema que ha adquirido, sobre todo en los últimos años, una creciente atención pública, por supuesto, digamos, en el medio en general, pero también en los ámbitos académicos y en los medios técnicos y gubernamentales específicos, como es el referido al de los trabajadores de las plataformas, ¿sí? Los trabajadores de las economías de las plataformas. Estos trabajadores representan o expresan, en todo caso, como colectivo, una tal vez de las manifestaciones urbanas más visibles, más notorias, de las nuevas formas de trabajo que están emergiendo en los últimos años en el contexto de la globalización y de los acelerados cambios en el mundo del trabajo. Representan, como colectivo, un desafío muy importante desde el punto de vista de la regulación laboral que como en nuestro país, como en la mayor parte de los países, fue elaborada sobre la base, como bien saben, del sistema de relaciones industriales en mediados del siglo pasado. Así que acá hay un desafío muy importante para la regulación laboral de estas nuevas formas de trabajo, pero también, y esto va a ser un punto importante en nuestra presentación, sobre todo cuando tome la palabra Alex, en lo que hace a la protección social de estos trabajadores, porque allí hay un punto fundamental respecto de sus condiciones de protección. Este es sintéticamente un poco el marco de presentación sobre el cual vamos a brindar esta conversación. Mi exposición en particular va a apuntar más que nada a ofrecerles a ustedes un esquema de análisis conceptual que permita caracterizar los fenómenos que estoy refiriendo desde una perspectiva disciplinaria que no es la perspectiva jurídica, sino la de la sociología, y más particularmente la de sociología del trabajo. Son 4 ejes principales los que voy a presentar, o sobre los cuales va a discurrir mi presentación. El primero tiene que ver con las plataformas digitales y el futuro del trabajo. El segundo es el trabajo en las plataformas y las formas atípicas de empleo. El tercero es cómo esto se relaciona con las dimensiones de la precariedad laboral. Y por último, qué preguntas podemos
levantar respecto a estas cuestiones en relación particularmente a la cuestión del empleo juvenil y a la pregunta sobre en qué medida estas nuevas formas de trabajo constituyen puentes de acceso al mercado laboral formal o por el contrario se constituyen como trampas que impiden este acceso y por lo tanto generan condiciones de precarización sostenida en el tiempo. Vayamos por lo primero. Hay amplio consenso de que el cambio demográfico, las transformaciones productivas y el progreso tecnológico están afectando, digamos, modelando el futuro del trabajo. Estas grandes tendencias tienen impactos no solamente en la evolución del nivel de empleo, en su composición sectorial, sino también en la oferta y en la demanda de las calificaciones y en la configuración de las relaciones de trabajo. Este es un punto muy importante para nuestras sociedades, porque la centralidad del trabajo ha sido, especialmente para las sociedades democráticas modernas, tal vez un clivaje principal a partir del cual se pensaba la cuestión de la integración social. Por lo tanto, la suerte de los mercados laborales y la capacidad particularmente de los mercados laborales formales van a tener impactos significativos en el futuro sobre el devenir de la legitimidad democrática. Por supuesto que estos son desafíos que enfrentan todos los países en el contexto, como dije, de la mundialización económica. Sin embargo, bueno, nuestro país los tiene que enfrentar de un modo particular, del mismo modo que otros países, que es distinto de aquellos que se encuentran en estadios del desarrollo económico y social más avanzados. Por lo tanto, enfrentamos estos nuevos problemas, pero a su vez con deudas o déficit de desarrollo de larga data, es decir, en condiciones de modernización inconclusa. Por lo tanto, el planteo sobre el futuro del trabajo es para nosotros también un planteo acerca del futuro de la marginalidad ocupacional en sus diversas manifestaciones. Es decir, implica estas dos caras. No voy a detenerme aquí en el tipo de modificaciones estructurales alrededor, digamos, de cómo ha cambiado estilísticamente la estructura ocupacional, pero sí lo que voy a decir es que esas grandes tendencias que mencioné antes se han visto de alguna manera sintetizadas por la instalación de la economía de plataformas, fundamentalmente en las grandes ciudades, y este ha sido tal vez uno de los hechos más sobresalientes en este conjunto de transformaciones aceleradas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economías de plataformas? Bueno, aquí estamos agrupando un conjunto amplio, diverso, heterogéneo de actividades económicas y sociales que son facilitadas por las denominadas plataformas digitales. Las plataformas en línea o plataformas digitales surgen como soporte de la organización empresarial y son espacios de intercambio de información que vinculan ofertas y demandas, intermedian entre particulares y permiten también contratar trabajadores ampliando las bases de reclutamiento para la realización de tareas específicas, muchas veces por plazos también muy determinados. Una de las principales ventajas desde el punto de vista económico que ofrecen estas plataformas es la reducción de los costos de coordinación y de transacción, al mismo tiempo que también de que reducen las asimetrías de informaciones que están presentes muchas veces en los mercados. En esta gran variedad, digamos, hay dos tipos fundamentales que pueden ser distinguidos, en la literatura se los menciona de esta manera. Una es el trabajo colaborativo y otro es el trabajo a pedido a través de aplicaciones. La primera refiere a las actividades que se realizan en general completamente dentro de lo que sería la economía digital y que están realizadas de vuelta de manera online en forma, digamos, completa. En cambio, en el trabajo a pedido a través de aplicaciones, el trabajo tiende a realizarse de manera física, presencial, pero es la plataforma en la que actúa como un intermediario, poniendo en contacto entonces a los interesados o encargándose de operativizar el pago o las remuneraciones. Está claro que el surgimiento de las plataformas digitales ha implicado uno de los cambios más notorios en el mundo del trabajo en los últimos años. Esto nos lleva a plantear el segundo de los puntos que mencioné en esta presentación, que es el de las nuevas formas de trabajo. Han emergido durante los últimos años nuevas formas de empleo
que incluyen a las que se dan dentro de la economía digital o de plataformas, pero que de ninguna manera se limitan a esta economía de plataformas, ¿sí? Es decir, hay una amplia variedad de nuevas formas de empleo que no son las formas clásicas o típicas en cómo se venía desarrollando el empleo. Se mencionan algunas ventajas de estas nuevas modalidades de trabajo, tanto para los trabajadores como para los empleadores. En particular, para el caso de los trabajadores, se refiere a la flexibilidad horaria que suponen estas nuevas modalidades y la facilidad que ofrecen para que las actividades laborales puedan ser realizadas por personas que han estado excluidas del mercado laboral tradicional y que mediante estas nuevas modalidades tendrían mejores accesos a oportunidades de trabajo. Por otro lado, también se menciona que tienen otras ventajas, por supuesto, para las empresas, que consisten básicamente en bajar algunos de los costos que referí antes, pero también poder acceder a una base de reclutamiento de personal más amplio y en condiciones de mayor flexibilidad. Ahora, estas serían algunas de las ventajas, pero esas ventajas han sido compensadas, o en algunos casos esto depende de las opiniones, neutralizadas por crecientes preocupaciones, sobre todo por los impactos que tienen sobre las condiciones de trabajo. Estas preocupaciones, por ejemplo, refieren a la ausencia de un marco jurídico y de derechos sociales bien establecidos que regule estas actividades, que es uno de los aspectos que vamos a precisar. Otro aspecto tiene que ver con la falta de visibilidad de estos trabajadores que a menudo se encuentran solos ante una plataforma muchas veces ubicada en un país que no es el propio país de residencia, y la dificultad de la organización colectiva de los trabajadores que están vinculados a estas plataformas. Otro aspecto es el riesgo de convertirse en lo que se denomina como falso trabajador independiente, es decir, relaciones a todas luces asalariadas, laborales clásicas, que son fraudulentamente encubiertas bajo modalidades supuestamente independientes. Pero otras preocupaciones tienen que ver con la falta de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo y también con la escasa remuneración que está asociada a este tipo de trabajo. Es decir, estas son algunas de las ventajas que mencioné antes y algunas de las crecientes preocupaciones por las cuales el movimiento hacia la regulación de este tipo de actividades, a la regulación de tipo normativa, ha ido incrementándose y es motivo de discusión en nuestro país, pero también en todo el mundo en general. Ahora, estas nuevas formas de empleo, como les decía, tienen múltiples expresiones. No hay una forma de empleo bajo en las economías de plataforma. Tenemos, por ejemplo, formas de empleo donde un conjunto o un grupo de empleadores contratan a un trabajador para realizar una actividad específica, o casos inversos, donde un empleador contrata a un grupo de trabajadores que comparten la realización de una actividad específica, ¿sí? Por un tiempo determinado. Tenemos préstamos o en comisiones de trabajadores altamente calificados que participan en una empresa y después en otra. Tenemos formas de trabajo ocasional, muy flexibles horariamente y casi a pedido. Tenemos las formas de trabajo que están activadas a partir de la utilización de aplicaciones generalmente vinculadas a celulares o a tecnologías de la información y la comunicación. Hay formas de trabajo con sistemas de voucher, donde hay un organismo oficial que vende a los usuarios este voucher, que paga salarios y cotizaciones sociales. Hay trabajadores que tienen carteras de clientes que se parecen a un trabajo independiente, pero que no son exactamente la forma clásica del trabajo independiente. ¿Sí? Hay formas de vinculación entre muchas empresas y múltiples trabajadores. Es decir, está el trabajo colaborativo, los trabajadores freelance. Es decir, hay una amplísima variedad y esto ha ido creciendo con el tiempo. Ahora, un rasgo que tienen en común estas distintas y diversas formas de empleo que han emergido
es que están relacionadas con lo que en la sociología del trabajo se llama con las formas atípicas de empleo, las formas atípicas de trabajo. Este es un tema que había ganado creciente protagonismo en los años 80, sobre todo en Europa, frente a las mayores dificultades del desarrollo capitalista europeo para generar empleos asalariados de tipo clásicos. ¿Para qué son las formas atípicas? Bueno, las formas atípicas son aquellas formas que se corren o se desvían del parámetro estándar, esto es, del empleo o de la relación laboral asalariada clásica. ¿Qué significa esto? Bueno, es aquella relación en donde el trabajo es continuo, donde el trabajo no tiene un plazo fijo, es a tiempo indeterminado, ¿sí? Es con relación con un empleador, ¿no? Hay una relación de subordinación que es técnica, jurídica y económica, ¿sí? Y se da bajo estos atributos. Bueno, estas nuevas formas de empleo pueden compartir algunos de estos atributos, pero otros no, o tal vez ninguno de ellos. Es decir, se caracterizan por este carácter no estándar o este carácter atípico. Para la OIT, estas formas atípicas pueden agruparse en 4 categorías principales. El empleo de tipo temporal, que es el empleo por un periodo fijo, ¿no? Específico. Dentro de este empleo temporal encontramos estas nuevas formas que se denominan trabajo ocasional, ¿no? Donde los plazos son muy cortos, son esporádicos o intermitentes, ¿no? O por un número específico incluso de horas, días o semanas. Otra forma de trabajo atípico es el trabajo a tiempo parcial, donde la jornada de trabajo es una jornada reducida. Ahora, una de las nuevas formas de trabajo es lo que se denomina trabajo a pedido, donde el tiempo asignado es más limitado que si lo comparamos con una jornada de 20 o de 30 horas más características de lo que era el empleo a tiempo parcial. En algunos países esta forma de trabajo a pedido ha sido regulado. Por ejemplo, en Inglaterra se conoce como los contratos de 0 horas. Es decir, son innovaciones importantísimas en el derecho laboral. Después tenemos, como formas atípicas, las relaciones de trabajo multipartitas, ¿no? Donde el trabajador no está contratado directamente por la empresa para la cual presta el servicio, sino para una empresa que es una agencia de trabajo temporal, ¿no? Que realiza un contrato tipo comercial con una empresa usuaria que es en donde el trabajador realiza o presta su servicio. De nuevo, acá la regulación laboral varía entre los países. En algunos casos, estableciendo relaciones de responsabilidad jurídica de las empresas usuarias de estos servicios con relación a los trabajadores contratados bajo estas modalidades. Es decir, acá de nuevo hay variaciones. Otra forma es el empleo encubierto, ¿no? Donde se presentan bajo formas fraudulentas que buscan eludir básicamente la normativa laboral y de la seguridad social, como formas supuestamente independientes o autónomas, lo que son relaciones laborales donde hay una subordinación clara. Una forma más reciente que también ha sido regulada en la mayor parte de los países europeos son los trabajadores cuenta propia, es decir, trabajadores independientes, pero económicamente dependientes. Son como formas híbridas entre el asalariado y el trabajador autónomo, ¿sí? Que se la ha intentado regular con distinto éxito en algunos casos. Por ejemplo, no fue un caso exitoso el caso español, ¿sí? De regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estas formas atípicas de trabajo nos conducen a una tercera consideración, y es una consideración relativa a la precarización de las condiciones de trabajo o a la precarización laboral en el contexto de estas formas, pero específicamente en las economías de plataforma, ¿sí? ¿Y esto por qué?
porque hay elementos de diseño técnico, tecnológico propios de las economías de plataforma que tienden a incrementar lo que sería como una propensión a la explotación de los trabajadores, incrementando a su vez el riesgo de precarización del trabajo. ¿Sí? En la medida en que estos elementos objetivos, técnicos, no son de alguna manera regulados, contemplados por una normativa, estos riesgos existen y se puede dar una precarización importante de las relaciones de trabajo. Ahora, tenemos que distinguir, cuando hablamos de precariedad, cuando hablamos de trabajo atípico. Trabajo atípico no necesariamente es empleo precario. Son dos conceptos que usualmente aparecen juntos, pero que tenemos que distinguirlos. ¿Por qué? Porque el trabajo precario, ¿de qué está hablando? Básicamente de 4 dimensiones. Una falta de certidumbre respecto de la continuidad del trabajo, un bajo nivel de control que tiene el trabajador respecto de sus condiciones de trabajo, ¿sí? La ausencia o la escasez de protección legal individual y colectiva del trabajador y la insuficiencia de ingresos. ¿Sí? El trabajo precario es un trabajo mal pago. Son trabajos, por ejemplo, que pueden colocar al trabajador en una situación incluso de pobreza. Entonces, si bien es cierto que hay una fuerte correlación entre formas atípicas de trabajo con empleo precario, también es cierto que podemos encontrar empleo precario bajo formas de relaciones típicas asalariadas. De hecho, en Europa, una discusión importante tiene que ver con una nueva categoría que se llama como el trabajador en situación de pobreza. Bajo formas clásicas, sin embargo, el problema acá es un problema de la remuneración que es insuficiente para que ese trabajador y su grupo familiar pueda digamos, escapar de la situación de pobreza. Es decir, la precariedad es un elemento importantísimo a tener en cuenta y que tiene que ver ya no con un análisis jurídico, sino con un análisis objetivo de cuáles son las condiciones de trabajo y de remuneración de estos trabajadores. Es decir, es algo empírico que tenemos que ver que, por supuesto, lo que decía antes, está claro que puede estar propiciado, alentado o promovido por ciertos diseños técnicos y por ciertas regulaciones o ausencia de regulaciones de tipo normativas. La OIT propone un esquema para evaluar esta precarización o estas inseguridades en el trabajo en siete planos. Uno es el que va a precisar y sobre el que va a ahondar Alexandra ahora. El primero tiene que ver con lo que mencioné antes, que es la seguridad en el empleo y las transiciones en el mercado de trabajo. ¿En qué medida, digamos, entramos en economías de plataformas que pueden ser el vector o el conductor o el vehículo hacia otras formas de empleo, o más bien son nichos, enclaves tecnológicos, en el cual los trabajadores no tienen posibilidades de tener movilidades hacia otros sectores de la economía. Otro punto importante es el de las diferencias salariales y el nivel de las remuneraciones. La extensión y la variabilidad de las jornadas y de las horas de trabajo es un elemento fundamental también a ser tenido en cuenta. Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, claves en este tipo de actividades que muchas veces en algunos servicios, por ejemplo el de los delivery, es un trabajo que puede ser riesgoso. La seguridad social, ¿no? La menor cobertura normativa que tienen los trabajadores atípicos a los mecanismos de protección social. Y fundamentalmente, por último, la representación y el acceso a otros derechos y principios fundamentales, aquí fundamentalmente la libertad digamos, la libertad sindical y de negociación colectiva es un punto clave en todo esto. Para ir cerrando, algunas orientaciones, porque es un tema que está en debate y en plena discusión, indican, al menos a nivel de los países de la OCDE, algunos puntos comunes. El primero es, no siempre las nuevas formas de empleo implican precariedad. Sin embargo, el falso autoempleo, el trabajador encubierto, es una figura que elude la normativa y que debería ser fiscalizado, controlado, evitado en su crecimiento. Por supuesto, esto supone una correcta clasificación de los trabajadores en situaciones autónomas o en situaciones dependientes, que no siempre es tan fácil de realizar cuando las formas técnicas de realización del trabajo asumen estas características híbridas. A esto es lo que se denomina en la literatura como la zona gris.
Por el momento, las recomendaciones indican que esa zona gris o híbrida entre el asalariado y el independiente debe ser administrada, debe ser regulada y mantenida al mínimo, ¿sí? Mientras tanto, para aquellos trabajadores que están insertos aquí, se procura que los estados fortalezcan el acceso de estos trabajadores a los derechos y a los beneficios laborales y de la seguridad social. ¿Sí? Y este es un punto clave. Pero también se da como una luz de una oportunidad que puede emerger en este tipo de economías, que es la posibilidad de que la digitalización de la economía tenga beneficios en términos de formalización económica. Y que digamos, por este mecanismo se puedan potenciar oportunidades de empleo formal, sobre todo para jóvenes que con bajos niveles de calificación encuentran muy dificultoso su acceso a los empleos más protegidos o mejor remunerados del segmento formal del mercado de trabajo. El desafío de aprovechar estas oportunidades que brinda la tecnología es un desafío abierto, porque también está el riesgo de una mayor precarización. Es decir, creo que un poco es el devenir y el resultado de las políticas y, digamos, y el desarrollo de las relaciones entre los actores, lo que va a terminar plasmando el hecho de que estas nuevas formas de trabajo se constituyan en puentes, en accesos al mercado laboral formal, o por el contrario, se constituyan en trampas, en nichos, donde, como una suerte de enclaves tecnológicos, jóvenes con bajos niveles educativos puedan encontrar trabajos, pero tal vez en formas precarizadas. Bueno, por ahora, por ahí va lo mío, y le doy la palabra a Alex. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Y primeramente, bueno, antes de adentrarnos en analizar lo que es la protección social de los trabajadores de plataforma, nos parecería oportuno hacer una pequeña introducción acerca de cuáles son los derechos que están en juego cuando hablamos de la protección social, de la cobertura de la seguridad social, más que nada para aquellos que no están tan familiarizados con esta disciplina. Bueno, la seguridad social es un instrumento de protección del hombre contra las contingencias sociales. ¿Qué son las contingencias sociales? Bueno, son eventualidades susceptibles de disminuir o suprimir la actividad o capacidad de ganancia y o de imponer cargas económicas suplementarias. O sea, normalmente el hombre vive y se desenvuelve ejerciendo un trabajo por el que recibe una remuneración o un ingreso. Y con esto atiende sus propias necesidades y las de su familia. Pero esta seguridad económica que le da el trabajo se basa en la posibilidad de continuar trabajando. Entonces, si este principio falla, o sea, cuando el trabajador se enferma, se accidenta, se pone en acción todo el mecanismo o toda la red de contención de la seguridad social. Históricamente, la seguridad social nace para cubrir las contingencias de los trabajadores en relación de dependencia. Y luego se extendió también a los trabajadores por cuenta propia. Pero esta fuerza expansiva de este derecho, que comenzó siendo derecho del trabajo, se transformó ya en amparo del hombre y de origen a lo que es la seguridad social. Pero bueno, tampoco es que se cubren todas las contingencias que pueden suceder, sino que estas van a hacerlo en la extensión, en los límites y en las condiciones dispuestas por las normas de cada Estado. Entonces, ¿cuál es el alcance que tiene la seguridad social en nuestro país? Bueno, en nuestro país se cubren las contingencias de vejez, invalidez y muerte, cargas de familia, enfermedad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales, todo esto en consonancia con lo prescripto por el convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas de seguridad social, que nuestro país ha ratificado y que tiene jerarquía superior a las leyes. Y la forma de llevar a cabo esta protección puede ser a través de un régimen contributivo o de un régimen no contributivo. El régimen o sistema contributivo está concebido para proteger al trabajador formal, en donde los sujetos tutelados, o sea, los trabajadores, participan directamente del financiamiento de las eventuales prestaciones que van a recibir,
a través de aportes. Y por lo tanto, las condiciones de adquisición de esas prestaciones y su cuantía están vinculadas con su trayectoria laboral. Por ejemplo, en el caso de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, se protegen a través de los sistemas de previsión, o sea, regímenes de jubilaciones y pensiones. Bueno, en nuestro país, por su carácter federal, hay una coexistencia de diversos regímenes para cubrir esta contingencia en el orden nacional, provincial y municipal. A nivel nacional, el régimen más importante y en el que está comprendido la mayor cantidad de la población es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Respecto de las cargas de familia, se protegen a través de este sistema contributivo por medio del régimen nacional de asignaciones familiares. En el caso de la cobertura de salud, a través del régimen de obras sociales para los trabajadores activos y a través del PAMI para los jubilados y pensionados. El desempleo se cubre a través del régimen de seguro por desempleo, y los accidentes y enfermedades laborales a través del régimen de riesgo de trabajo. Pero como les decía recién, también podemos cubrir algunas contingencias a través de otro régimen, un régimen no contributivo, que está destinado a quienes se encuentran en una situación de necesidad, independientemente de su condición de trabajador, o sea, en donde el financiamiento está dado en su mayoría por recursos generales del Estado, y solo indirectamente por los sujetos beneficiarios, ¿no? A través del pago de impuestos. El objeto acá entonces es proteger u otorgar un piso mínimo, un mínimo nivel de ingresos para reducir los niveles de pobreza. Estas prestaciones del sistema no contributivo serían, para el caso de vejez e invalidez, la PUAM, o sea, la prestación universal para el adulto mayor, las pensiones no contributivas por invalidez, las prestaciones asistenciales, para cargas de familia, las asignaciones universales, y en la contingencia de salud, las prestaciones del sistema público de salud. Entonces, como vemos, la seguridad social tiene un sentido mucho más amplio que el que generalmente se le da, y que se acota o identifica con las jubilaciones y las pensiones, por cuanto cubre muchas otras contingencias, y también el objeto de su protección es el hombre, o sea, es la persona humana, incluidos los trabajadores, sin perjuicio de que estos, por su condición de tales, resulten también beneficiarios de ciertas protecciones específicas. Bueno, y finalmente, para cerrar la introducción, me parece importante señalar que el derecho a la seguridad social está reconocido expresamente en nuestra Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, y por diversos tratados internacionales que se encuentran incorporados a la misma, entre los que cabe señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 22 lo reconoce como un derecho humano fundamental. Pero bueno, vamos a la cuestión que nos atañe hoy, que es qué pasa con la protección social de los trabajadores de plataformas, y específicamente de las apps de delivery. Hoy la gran mayoría de estos trabajadores se encuentra cotizando en la seguridad social como monotributistas. El monotributo es una categoría de trabajo por cuenta propia que simplifica el ingreso de las obligaciones impositivas y de seguridad social a través de una cuota fija mensual. Está prevista para pequeños contribuyentes, o sea, para aquellos que tienen un volumen de negocio pequeño, lo que se determina en base a los ingresos brutos declarados, de acuerdo a la facturación anual, y según la superficie afectada a la actividad y la energía eléctrica consumida. Como consecuencia de este encuadre, las empresas que administran plataformas están exentas de obligaciones previsionales e impositivas. O sea, todo recae en el trabajador. Es el trabajador el que debe proveerse de los insumos necesarios para prestar servicios, tales como teléfono celular, la movilidad, elementos de protección personal, y es él el que debe registrarse a la Seguridad Social como trabajador independiente, pagando el monotributo. Entonces, la gran pregunta es si estos trabajadores son realmente trabajadores independientes, o si se enmascara una relación de dependencia, aunque sea típica, o si estamos en presencia de una nueva categoría de trabajo. Como vimos en la exposición de Eduardo, definir cuál es la naturaleza jurídica del vínculo de los trabajadores de plataformas digitales no es una tarea sencilla y tiene respuestas distintas
no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque impacta directamente en el encuadre tributario y de la seguridad social, porque en nuestro ordenamiento jurídico hay una correspondencia en el tratamiento que le otorgan estos ámbitos legales. O sea, como vimos, el derecho de la seguridad social nace o se desprende del derecho laboral, y por ello, entre ambos hay conexiones recíprocas y puntos de convergencia. Entonces, hoy en la Argentina hay dos regímenes que determinan las modalidades de ingreso de las cotizaciones al sistema de seguridad social y el alcance de la cobertura de los sujetos comprendidos en los mismos. Ambos regímenes se diferencian en relación al hecho imponible, o sea, en uno es el trabajo autónomo y en el otro el trabajo dependiente. Y las leyes previsionales o de la seguridad social no brindan definiciones acerca de estos conceptos, sino que hay que estar, digamos, a lo que entiende la doctrina y jurisprudencia laboralista. Esta caracterización no es caprichosa, sino que se basa en diferencias concretas que hay entre una y otra prestación de tareas, lo que justamente también conlleva a un tratamiento impositivo y protectorio diferente. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre el trabajo en relación de dependencia y el trabajo por cuenta propia respecto de la protección que brindan los distintos regímenes de seguridad social? Bueno, primeramente, hay grandes diferencias en el alcance y en la intensidad de la cobertura entre los trabajadores en relación de dependencia y los trabajadores independientes, pero también entre los trabajadores autónomos del régimen general y los monotributistas. Los trabajadores en relación de dependencia están cubiertos por todos los sistemas de seguridad social y tienen derecho a todas las prestaciones del régimen contributivo que vimos anteriormente. En el caso de los trabajadores autónomos inscritos en el régimen general, solamente tienen cobertura del régimen previsional, o sea, solamente tienen derecho a las jubilaciones y pensiones. En el caso de los monotributistas hay una cobertura intermedia. Respecto del régimen previsional, tienen acceso a jubilación, a retiro por invalidez, a pensión por fallecimiento, pero la particularidad que hay es que respecto del haber de jubilación, solo tienen derecho a uno de los componentes de la jubilación ordinaria, que es la PBU, lo que implica que perciban un haber mínimo, o sea, que no puedan tener un haber superior al mínimo garantizado. Con respecto al régimen de asignaciones familiares, tienen algunas asignaciones, pero de acuerdo a la categoría en la que revistan. Las categorías más bajas del monotributo tienen derecho a la asignación por hijo, a la asignación por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar, y los monotributistas de las categorías más elevadas solamente a asignación por hijo con discapacidad y la ayuda escolar de ese hijo con discapacidad. En ningún caso el monotributista tiene derecho a asignación por maternidad, ni asignación por nacimiento, ni por matrimonio. Después, en lo que hace a la cobertura médico-asistencial, sí tienen cubierta el plan médico obligatorio a través de una obra social, y no tienen prestaciones por desempleo ni del sistema de riesgos del trabajo. O sea, esto está solamente previsto para los asalariados. Entonces, en el caso de riesgos del trabajo, principalmente, esta diferencia es muy significativa en el caso de plataformas, justamente, bueno, por las características de la actividad, en donde está muy expuesto a los riesgos del tránsito y de circulación constante en la vía pública. No obstante, si bien el ámbito de aplicación del sistema de riesgos de trabajo se circunscribe a los trabajadores dependientes, la Ley de Riesgos de Trabajo facultó al Poder Ejecutivo a poder incluir otros colectivos. Y de hecho, esto aconteció respecto de los trabajadores de casas particulares que sí tienen cubierta los riesgos de trabajo. Y bueno, la otra gran diferencia que hay respecto de trabajadores independientes y autónomos es respecto de las cotizaciones a la seguridad social, que son la contraparte necesaria para asegurar que un sistema de cobertura sea sostenible y que sea sustentable en el tiempo. O sea, es la fuente principal de financiamiento
aunque cada vez y en mayor proporción se financia con recursos generales del Estado y con impuestos de afectación específica. En el caso de los asalariados hay una doble cotización. Una está a cargo de la empresa, la contribución patronal, y la otra a cargo del trabajador, ¿no? El aporte personal. Y con diferentes alícuotas con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social que se calculan sobre la remuneración. En cambio, los autónomos tienen una única cotización, de la que se responsabilizan personalmente, y cuya cuantía depende de la categoría en la que revistan, y que se destina a cubrir solo algunas contingencias, como ya vimos. O sea, en el caso del monotributo, se cotiza solamente al régimen previsional y a la obra social, y en el caso de los autónomos del régimen general, solamente al régimen previsional. Por eso es que se dice que el trabajo dependiente es más costoso, en términos de cargas o de costos sociales, porque hay más contingencias que financiar, y ello representa para el empleador, que debe asumir gran parte de ese financiamiento, casi el 50% de la remuneración que tiene que abonar. Y el mayor problema respecto de las cotizaciones tarifadas de los trabajadores autónomos es que están retrasadas en su valor y en consecuencia no llegan a cubrir la cuantía de las prestaciones que se otorgan. ¿Cuáles son las propuestas normativas que se están evaluando para regular esta situación? Bueno, todas las propuestas que se están analizando hoy consideran insuficiente la protección que el monotributo otorga a los trabajadores de plataforma. Algunos directamente los enmarcan en la ley de contrato de trabajo, mientras que otros proponen la creación de estatutos especiales. Por su parte, bueno, las empresas insisten en considerar los trabajadores autónomos y, por lo que ha podido trascender, en lo que hace a la protección social, proponen establecer un seguro obligatorio que se ajuste al tiempo de la actividad en la plataforma, sin descartar la incorporación en la ley de riesgo de trabajo, pero siempre como monotributistas. Y aceptan también el establecimiento de ciertos beneficios sociales, pero vinculando su financiamiento con el costo del envío. En el Congreso hay presentados 3 proyectos que procuran regular esta actividad. Uno de ellos, del diputado Marcelo Cohen, establece o propone un estatuto laboral especial y que regula la actividad no solo de los trabajadores de mensajería y cadetería, de delivery, sino de todas otras formas de trabajo a través de plataforma. El tratamiento laboral y la cobertura de seguridad social que prevé este proyecto es muy similar a la que tienen hoy los trabajadores de casas particulares. O sea, crea 3 categorías, de acuerdo a las horas semanales trabajadas, y en función de ello se determinan las cotizaciones a la seguridad social, que son tarifadas, y la cobertura, ya que de no integrarse o de no alcanzarse ese importe mínimo requerido para acceder a la prestación, se permite ingresar una diferencia para tener derecho a las mismas. Las prestaciones que otorga, bueno, es la PBU, o sea, con lo cual se puede acceder a jubilaciones y pensiones mínimas, obra social, las asignaciones familiares del sistema universal, y la maternidad del régimen contributivo, y también la cobertura de riesgos del trabajo. Están a cargo del empleador las contribuciones al régimen previsional y a la ART, y a cargo del trabajador lo que es el aporte a la obra social. O sea, es el mismo esquema que está previsto hoy para servicio doméstico. Solo que, bueno, las cotizaciones son bastante más elevadas. Que ese es un tema, digamos, un déficit del régimen de servicio doméstico, que las cotizaciones son bastante exiguas como para la cobertura que otorga. Otro de los proyectos que están hoy en el Congreso, entró por el Senado, propuesta del senador Daniel Lovera, regula la actividad pero solo de las apps de delivery, no de otras formas de trabajo en plataforma, y los considera incluidos dentro de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, los trabajadores van a tener acceso a todos los subsistemas de seguridad social, pero para recaudar las cotizaciones establece de aplicación la ley de corresponsabilidad gremial.
Para quienes no saben qué es esto, o sea, la corresponsabilidad gremial, lo que permite es la celebración de convenios por parte de asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de empresarios suficientemente representativos de un determinado sector, que son homologados por la autoridad competente, con la finalidad de simplificar y facilitar el pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, que se reemplazan por una tarifa sustitutiva. Entonces, acá, digamos, lo que se procura es simplificar el sistema de recaudación y de pago de las cotizaciones sociales. Bueno, y un tercer proyecto de la diputada Álvarez no regula el fondo de la cuestión, pero sí establece una medida de protección sanitaria inmediata. El proyecto lo que prevé es que las plataformas garanticen y provean guantes, barbijos, alcohol en gel, y también que los trabajadores tengan una cobertura de riesgos del trabajo. También, bueno, existe un proyecto oficial elaborado por el Ministerio de Trabajo. Este proyecto se está trabajando desde principios de marzo, pero aún no fue presentado en el Congreso, por eso tampoco vamos a indagar demasiado en él, porque puede tener modificaciones. Lo que sí, en términos generales, regula esta cuestión a través de un estatuto laboral especial, y se procura dar cobertura de todos los subsistemas y de todas las prestaciones, de acuerdo, bueno, a las condiciones y requisitos que luego establecerá la reglamentación, en atención a las particularidades de la modalidad de prestación de estos servicios. ¿Cuáles son, bueno, digamos, las reflexiones o conclusiones que podemos hacer de este tema? Bueno, primeramente, o sea, la tecnología abre una brecha en el mundo del trabajo, y esta va a ser cada vez más grande, y de hecho creo que todavía no lo logramos dimensionar. Hace varios años ya que los trabajadores de plataforma trabajan en nuestro país, sin ningún tipo de regulación, y que ahora se esté hablando de esto, yo creo que ya es muy positivo, ¿no? Y que si bien es algo incipiente, porque el trabajo de plataforma representa solo el 1% de la ocupación del país, irá en claro aumento. Entonces, por eso, los sistemas de protección social van a tener que evolucionar para poder afrontar esta diversidad cada vez mayor de situaciones en las que se presenta el trabajo, y en particular, este fenómeno emergente del trabajo digital a través de la economía de plataformas. La OIT recomienda al respecto ampliar el sistema de protección social para abarcar a todas las formas de trabajo, independientemente del tipo de contrato. En este sentido, las políticas públicas deberían proveer para los trabajadores de plataformas un piso de derechos y de beneficios de la seguridad social, más allá de su estatus laboral. En el ámbito internacional se viene planteando la necesidad de concebir un sistema de cobertura social desvinculado de la condición ocupacional. Esta propuesta conlleva como principio la preservación de los sistemas contributivos de seguridad social, pero llenando los aspectos que estos sistemas no puedan llenar con pisos o beneficios básicos. Esto es un poco el ingreso básico universal o los pisos de protección social de la recomendación 202 de la OIT, siempre obviamente reivindicando su carácter mínimo y complementario y no sustitutivo de los regímenes contributivos. Y también se viene instaurando la idea de la puesta en práctica de una garantía laboral universal, algo así también como un piso de derechos laborales. Bueno, es necesario el dictado de una normativa que expresamente regule los derechos laborales y de la seguridad social de este colectivo. Obviamente con la extensión, con los límites y con las condiciones que oportunamente se determinen, en atención, bueno, a las particularidades características de estos servicios. En lo que hace a la seguridad social, debería regularse la forma del ingreso de las cotizaciones, la forma de computar el tiempo de servicio, atendiendo a la intermitencia o a la discontinuidad de la prestación, y también establecerse un financiamiento adecuado, o sea, para que el régimen sea sostenible, sea sustentable. Este marco regulatorio
se debe diseñar con prudencia para no precipitar también la inviabilidad del sector, que muchos dicen, bueno, en el afán de regular al final se terminan cercenando los puestos de trabajo, entonces, bueno, evitar que esto suceda. Y también es necesario, para esto justamente, una acción comprometida por parte de los gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. O sea, acá el diálogo es fundamental el diálogo social. Yo creo que sería bueno poder pensar respuestas innovadoras, o incluso superadoras de ese clásico binomio trabajo dependiente, trabajo autónomo. Y esto, bueno, no implica por sí el desconocimiento o la degradación de derechos, sino ajustar las respuestas y la protección a lo que estas nuevas formas de trabajo demandan y necesitan. O sea, es adecuado pensar en herramientas jurídicas del siglo pasado para resolver desafíos del mercado de trabajo moderno. Bueno, en síntesis yo creo que debemos reconocer estos nuevos hechos sociales y darles un adecuado marco normativo, garantizando un piso de derechos laborales y sociales que sea respetuoso del principio de progresividad, pero que responda a las necesidades y a las características específicas del sector. Y bueno, y más allá de todas estas consideraciones, creo que lo más importante es que pongamos este tema en el centro de debate, que podamos reflexionar y tratar de pensar más allá de los moldes preestablecidos, porque bueno, este es uno de los muchos desafíos a los que estará expuesto el mundo del trabajo, ¿no? Y el mundo del derecho. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, ahora sí, habiendo finalizado la charla y quedando todas las preguntas respondidas, les comento que estaremos enviando los certificados dentro de las próximas 48 horas, y quería agradecerles tanto en nombre mío como de Ana Paula y del resto de los miembros del centro, tanto a Alexandra como a Eduardo, por haber llevado a cabo esta actividad, y a su vez le cedo la palabra a Ana Paula, que es la presidente, que también quiere decir unas breves palabras. Muchas gracias. Gracias, Marian. No, más que nada agradecerles a ambos y también felicitarlos por la exposición. Si se fijan en el chat hay un montón de mensajes cálidos de felicitaciones, así que nada, realmente agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de estar acá y dedicarnos unas palabras y también extendernos sus conocimientos. Así que muchísimas gracias a ambos. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias de nuevo, y las felicito a ustedes y a todo el Centro de Estudiantes por esta actividad. Muchas gracias.